¿Fue la apertura de la tumba de Tutankamón el mayor descubrimiento arqueológico de la historia o el comienzo de una terrible maldición? Durante décadas, esta pregunta ha alimentado leyendas, películas y pesadillas. Hoy, vamos a desenterrar la verdad detrás de las sombras, separar los hechos de la ficción y descubrir qué pasó realmente después de que Howard Carter exclamara: "Veo cosas maravillosas". La historia que todos conocemos comienza el 4 de noviembre de 1922. Después de años de búsqueda infructuosa en el Valle de los Reyes, el equipo de Howard Carter, financiado por el aristócrata Lord Carnarvon, encontró un escalón tallado en la roca. Era el principio del fin de su búsqueda. Días después, el 26 de noviembre, hicieron un pequeño agujero en la puerta sellada de la antecámara. Carter asomó una vela y quedó sin palabras. Ante él había un tesoro inimaginable: camas doradas, carros de guerra, estatuas y cofres llenos de joyas. Era un tesoro que había permanecido intacto durante más de 3.200 años. El mundo se maravilló. Los periódicos de todo el globo publicaban cada detalle del hallazgo. Pero mientras la fama del faraón niño crecía, una sombra comenzaba a cernirse sobre los protagonistas de esta historia. La idea de una maldición no era nueva, pero fue una escritora, Marie Corelli, quien la popularizó. En una carta a un periódico de Nueva York, citó un antiguo texto que supuestamente advertía que la muerte extenderá sus alas sobre aquel que perturbe el sueño del faraón. La gente, fascinada por el ocultismo y lo exótico de Egipto, abrazó la idea. Y entonces, las tragedias comenzaron. El primero en caer fue el patrocinador de la expedición, Lord Carnarvon, apenas 5 meses después de abrir la tumba. En abril de 1923, murió en El Cairo. La causa oficial fue una septicemia, provocada por una picadura de mosquito infectada que se cortó al afeitarse. La leyenda popular, sin embargo, añadió detalles escalofriantes. Se dijo que en el momento exacto de su muerte, todas las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente y que, a miles de kilómetros, en Inglaterra, su perra Susie aulló y cayó muerta. ¿Coincidencia? Para los creyentes en la maldición, era la primera prueba irrefutable. La lista de muertes misteriosas no se detuvo ahí. George J. Gould, un financiero estadounidense que visitó la tumba, enfermó de neumonía poco después y murió. Sir Archibald Douglas Reed, el radiólogo que examinó la momia de Tutankamón, murió de una enfermedad desconocida. El hermano de Carnarvon, Aubrey Herbert, que también estuvo presente en la apertura, murió por un envenenamiento de la sangre. Richard Bethel, secretario de Carter, fue encontrado muerto en su cama, y su padre se quitó la vida poco después, dejando una nota que decía: "No puedo soportar más horrores". Se dice que en su casa encontraron un papiro funerario que se había llevado de la tumba. Incluso los objetos parecían estar malditos. Se cuenta que el canario de Howard Carter, que según la superstición local lo había guiado hasta la tumba, fue devorado por una cobra, el símbolo de la realeza y protección de los faraones. La leyenda se alimentaba con cada nueva tragedia, tejiendo una red de miedo y especulación. ¿Era posible que los antiguos sacerdotes egipcios hubieran colocado una protección sobrenatural para castigar a los profanadores? Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Hay alguna explicación lógica para esta cadena de eventos? Los escépticos y científicos ofrecen varias teorías racionales. La primera y más simple es la coincidencia y la selección de datos. De las 58 personas que estuvieron presentes en la apertura de la tumba y el sarcófago, solo 8 murieron en la década siguiente. Howard Carter, el principal culpable de perturbar el sueño del faraón, vivió una vida relativamente larga y murió de causas naturales a los 64 años, 17 años después del descubrimiento. Si la maldición fuera real, ¿no debería haber sido él la primera víctima? Otra explicación se centra en el ambiente de la propia tumba.
Durante más de 3000 años, la tumba sellada podría haber sido un caldo de cultivo perfecto para esporas de hongos y bacterias potencialmente peligrosas. Al abrir la cámara, los arqueólogos podrían haber inhalado patógenos desconocidos para la ciencia de la época. Por ejemplo, el hongo Aspergillus puede causar infecciones pulmonares graves, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Lord Carnarvon, de hecho, tenía una salud frágil tras un accidente automovilístico años antes. Esta teoría del biopeligro explicaría por qué algunas personas enfermaron, aunque no justifica todas las muertes ni los extraños sucesos asociados. Además, debemos considerar el poder de la sugestión. La idea de la maldición fue tan publicitada que creó una atmósfera de paranoia. Cualquier enfermedad, accidente o muerte que afectara a alguien relacionado con la expedición era inmediatamente atribuida a la ira del faraón. Los periódicos, ávidos de historias sensacionalistas, amplificaban cada incidente, omitiendo las muertes por causas comunes o la longevidad de la mayoría de los miembros del equipo. Era una narrativa mucho más emocionante que la simple y aburrida verdad. A pesar de las explicaciones científicas, el misterio persiste. ¿Cómo explicar el apagón en el Cairo o la muerte simultánea del perro de Lord Carnarvon? ¿Fueron exageraciones de la prensa o sucesos reales que desafían nuestra comprensión? La leyenda de la maldición de Tutankamón es un ejemplo perfecto de cómo el ser humano se siente atraído por lo inexplicable. Nos fascina la idea de que existan fuerzas más allá de nuestro control, legados de civilizaciones antiguas que aún pueden tocarnos desde el más allá. Al final, la maldición podría no haber sido sobrenatural, sino cultural. El descubrimiento de la tumba desató una egiptomanía global, pero también un debate sobre la ética de la arqueología. ¿Teníamos derecho a perturbar el lugar de descanso final de un rey? ¿A exhibir su cuerpo y sus posesiones más íntimas en museos? Quizás la verdadera maldición fue la que recayó sobre el propio Tutankamón, cuyo sueño eterno fue interrumpido para satisfacer nuestra curiosidad. Entonces, ¿maldición o coincidencia? ¿Fuerza sobrenatural o histeria colectiva alimentada por la prensa? La verdad, como los tesoros de la tumba, probablemente yace en algún lugar intermedio, oculta entre las sombras de la historia y el brillo del oro. Lo que es innegable es que la historia de Tutankamón y su supuesta maldición sigue siendo uno de los relatos más cautivadores de todos los tiempos. Nos recuerda que, a veces, los misterios más grandes no están en lo que encontramos, sino en lo que no podemos explicar. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del antiguo Egipto. Si te fascinan los enigmas de la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestra próxima aventura. ¿Qué otro misterio te gustaría que desentrañáramos? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.